Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. Los Jedi son una orden de caballeros que luchan en favor del bien mediante una energía invisible llamada la Fuerza. El más eminente y reconocido Jedi es Yoda, gran maestro de la Orden de los Jedi, reverenciado por todos sus discípulos y reconocido como el más preeminente de la Orden. A su diestra está Obi-Wan Kenobi, antiguo alumno suyo que obra siempre bajo sus órdenes. ¿Te llama algo la atención? El Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. Cristo obedecía las órdenes de su Padre con prontitud y con alegría, feliz de hacer la voluntad de aquel que fue antes que él. Quizás te parece muy forzado, pero no lo es. Obi-Wan tiene rasgos físicos que nos recuerdan a Jesús. Viste con una túnica, tiene barba y es de carácter manso. A la vez, tiene a Yoda como su maestro y lo reconoce en todos sus caminos. Pero el eslabón clave en la cadena de mando la tiene un personaje llamado Anakin Skywalker. Un niño prodigio reclutado por la Orden de los Caballeros Jedi, con un potencial asombroso, del cual se cree, según una antigua profecía, que es el elegido. ¿Te acuerdas de Matrix y de la profecía del elegido? Si quieres ver la serie completa, te dejamos el enlace en la descripción. Según la profecía de Star Wars, el elegido traería el equilibrio a la Fuerza, de la cual también hay un lado oscuro que los Sith, la otra orden de la galaxia, usan para hacer el mal. Así que tenemos a Yoda, maestro de la Orden de los Jedi, el cual nos recuerda la figura del Dios y Padre. A Obi-Wan Kenobi, en papel del Hijo de Dios. ¿Pero quién sería Anakin Skywalker? Las palabras Skywalker significan caminante del cielo, y curiosamente, cuando Qui-Gon Jinn, maestro Jedi sensible a la Fuerza, adopta a Anakin para que sea entrenado por Obi-Wan, tiene una conversación con la madre del niño. Deberías estar orgullosa de tu hijo. Él da sin esperar nada a cambio. Y la madre del futuro Jedi responde: no sabe nada de avaricia, él tiene poderes especiales, responde él. Él puede ver las cosas antes de que sucedan, es por eso que parece tener reflejos tan rápidos. Es un rasgo Jedi. La Fuerza es inusualmente fuerte en él, eso está claro. Y ahora se produce una pregunta clave. ¿Quién era su padre?, pregunta el maestro Jedi. Y la madre responde: no tiene padre, lo cargué, lo di a luz, no puedo explicar lo que pasó. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Anakin Skywalker parece que nace de la Fuerza, de esa energía misteriosa, así como Cristo, el Hijo de Dios, es concebido del Espíritu Santo. Ahora bien, aquí entraríamos en un conflicto de personajes e identidades. Anakin es presentado como un niño especial que nace de una virgen, y Obi-Wan es mostrado como el segundo después de Yoda. Entonces, ¿cuál de los dos es el verdadero Hijo de Dios? Sigamos. Anakin es entrenado por Obi-Wan, y a medida que va creciendo en estatura, empieza a desarrollar un extraordinario y maravilloso poder movido por la Fuerza. Pero a la vez empiezan a surgir en él pensamientos y sentimientos de ensalzamiento y orgullo propios. Comienza a creer que por sí mismo es capaz de desarrollar esos poderes, cuando realmente se debe y es mediante la Fuerza que todo lo puede. Anakin se jacta de su poder, de su hermosura y a la vez empieza a querer ser reconocido como un Jedi, cuando aún no ha alcanzado el nivel necesario para pertenecer a la Orden. Su maestro Jedi, Obi-Wan, empieza a ver en su aprendiz rasgos de carácter que no son apropiados de un Jedi, y cuando Anakin quiere acompañarlo a los concilios de la Orden de los Jedi, le es prohibido, ya que solamente un Jedi puede entrar en esos consejos. Entonces empiezan a surgir en él sentimientos de envidia hacia su maestro, porque Obi-Wan sí que puede entrar en dichos concilios, a diferencia de Anakin. Y si te contáramos que la construcción del personaje de Anakin y del universo de Star Wars tiene un origen divino, ¿qué dirías? Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. El pecado nació en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios. En Ezequiel 28:17, describiendo a Lucifer, se dice de él: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Poco a poco, Lucifer se abandonó al deseo de la propia exaltación, creyendo que merecía él también entrar en esos concilios. Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios, mientras que a Lucifer no le era permitido entrar así en los designios divinos.
¿Por qué, se preguntaba el poderoso ángel, debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Dios declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios. Solo uno igual al Padre podía entrar en esos consejos. Lucifer estaba envidioso de Jesucristo, dejó prevalecer sus celos y su rivalidad con Cristo, y se volvió aún más obstinado. El orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía, y sus pretensiones de igualdad con Cristo lo llevaron a abandonarse a sí mismo hasta que tuvo que ser expulsado del cielo. Anakin Skywalker quería entrar en consejo con Yoda y Obi-Wan, pero no se le permitió. La envidia hacia Obi-Wan fue creciendo más y más, hasta que, movido por el lado oscuro de la fuerza, se enfrentó a su maestro Jedi. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es Lucifer, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Así como Lucifer fue expulsado del cielo tras su derrota, Anakin tampoco prevaleció. Gravemente herido por su maestro y con su orgullo tocado, es rescatado por el lado oscuro de la fuerza. De este modo, y una vez reconstruido, deja de ser Anakin Skywalker, que significa caminante del cielo, para ser Darth Vader, que significa Padre Oscuro. Así como Lucifer, portador de luz, pasó a llamarse después de su caída Satanás, que significa adversario. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.